A paz do Senhor, bem-vindo a uma nova aula desta escola bíblica da Igreja Evangélica de Ruti. Meu nome é David Fleitas, sou pastor desta linda congregação no cantão de Zurich, na Suíça. E como cada semana estamos estudando os livros do Antigo Testamento. Já ficam poucos livros, faltaría somente después de este Ageu, Zacarías y Malaquías. Olha, Y hoy vamos a... a linda Hannah. Y hoy vamos a estudiar el libro Ageu, un libro que es profético, un libro corto, un libro solamente de 2 capítulos, e que vai falar, verdade, da importância da reconstrução do templo. Así que fique conosco nestes minutos onde vamos a estudar este livro e também pode encontrar no YouTube da Igreja Evangélica de Ruti os demais livros anteriores. Também pode nos seguir por Facebook, por Instagram e pode visitar também a nossa congregação no site. Lá você vai encontrar tanto o endereço como horário dos cultos. Bem, como cada aula, conteúdo da aula, vamos a falar do contexto histórico, geográfico, bem, muito importante, como sempre, verdade? Saber onde foi, quando foi que foi escrito este livro, para quem foi escrito, uma síntese do livro, nome, autor, data, também o tema central, esboço, resumo de conteúdo e que aprendemos. Quais são as lições aprendidas deste livro de Ageu? E aí um texto muito interessante, muito importante, que eu sei que se usa muito em muitas ocasiões dentro das igrejas, dentro das congregações, que é a glória postrera desta casa será maior que a primeira. Vamos a falar desse texto e vamos a ensinar, verdade? Ou mostrar qual é o significado. Bem, cronograma do cativeiro judaico. Muito importante, por quê? Porque este livro do profeta Ageu se escreve depois do cativeiro judaico. Então, para aqueles que não estiveram nos livros anteriores, nas aulas anteriores, pues vamos a falar um pouco do contexto, cronograma, ¿verdad? Para saber em que momento nos encontramos ou em que momento foi que escreveu este livro profético Ageu. Ven, ahí vamos a encontrar esa línea casi no medio que aparece esas datas, 931, un año triste para Israel, se dividió o reino, reino do norte, reino do sul, también conocido reino do norte como reino de Israel y o reino do sul como reino de Judá, ¿ok? Ambos reinos tuvieron 20 reyes, los reinos do norte fueron todos reyes ruins, los reinos do sul, algunos bons, a mayoría ruins, y a línea genealógica de David hasta Jesús se mantiene no reino do sul, no reino de Judá, ¿ok? 931. 722 quedan do norte de Israel pela Asiria. 722, o imperio asirio destruye Israel, ¿sí? Fue totalmente destruida y prácticamente pues desaparece ese reino do norte. ¿Por qué llega esa invasión, esa destrucción? Por la misma causa que también fue invadido después el reino de Judá. Infidelidad, desobediencia, injusticia, idolatría. Amén. Todo ese tipo de cosas, de pecados que los profetas falaban una y otra vez para que el pueblo retornara para el Señor, pero los reyes eran los primeros que pecaban contra Dios. Y en el 722 queda do norte, ¿verdad? Queda no reino do norte, reino de Israel, pela Asiria. 612 queda de Asiria pela Babilonia, o imperio de Asiria cae pelo imperio de Babilonia, 612. 605, Egipto también cae. Y ahí va a encontrar, ¿verdad? En esa época, eh, Jeremías, ¿ok? El rey Jeremías. En 605 también encontramos, ¿verdad? Otra data triste, cuando comienzan las deportaciones de Judá, o reino do sul, invadido
pelo imperio de Babilonia, y ahí encontramos la primera deportación, 605, primera deportación, la segunda deportación con el rey Joaquín y 10.000 ciudadanos más, no 597, y la tercera deportación y ya destrucción de Jerusalén y del templo no 586. En esas tres deportaciones fueron llevados también los famosos Daniel y aquellos tres jóvenes, ¿ok? Y ahí 576 se cumple las profecías también que falaban muchos profetas por causa do pecado do reino do sul, del reino de Judá, destrucción de Jerusalén y lo más importante, la destrucción del templo. Amén. Ahí vamos a encontrar el profeta Ezequiel en esa época y a partir de aquí, de los 605 aproximadamente a 539, ¿verdad? Vamos a encontrar lo que aparece ahí al final de la pantalla, 70 años de cautiverio. 70 años de cautiverio que Dios ya había falado que eso iba a acontecer. Iban a estar en cautiverio en Babilonia, pero que a los 70 años retornarían los judíos para reconstrucción de Jerusalén y do templo. ¿Cuándo acontece eso? 539. Ahí bien grande aparece queda de Babilonia por Ciro. O sea, o imperio de Babilonia cae por causa del imperio medo-persa. Y ahí aparece este hombre que Dios usó llamado Ciro. 539. Ciro decreta que los judeos y otros extranjeros ahí en Babilonia pueden retornar a sus países, pueden llegar para en este caso los judíos, reconstruir, amén, a ciudades de Jerusalén y o templo. Ahí encontramos a Zorobabel, que fue el sumo sacerdote, lidera o primer grupo en el 538 antes de Cristo. Continuamos con el cronograma, ese primer grupo, que hablábamos antes, aquí aparece el más grande. Zorobabel retorna con 42.000 judíos, 538 peloditos de Ciro. Y aquí encontramos 520 ahí en amarelo, profecías dos profetas que vamos a estar hablando hoy, de Ageu, y también dos profetas que hablaremos del libro la próxima semana, el profeta Zacarías. Ahí entre el primero y el segundo grupo aparece el libro del profeta Ageu, cuando él escribió, y 558 o segundo grupo que retornarían con Esdras. Escriba, amén, Esdras, que va a ser el libro de Esdras, un libro de Esdras y también de Nehemías, que son libros que tienen que ver después del cautiverio y que está en nuestra Biblia, está en los libros, antes del libro de los Salmos, ¿ok? Pero para que usted vea que los libros no están colocados en nuestra Biblia, no están colocados de forma cronológica, amén, pero están todos que precisamos saber. Ahí aparece el segundo grupo con Esdras 458 antes de Cristo y aparecería ahí la profecía de Malaquías entre el 445 y 425. Un tercer grupo, como aparece Basho, con Nehemías, amén, reconstruyó los muros de Jerusalén para Artaxerxes 444 a.C. Y a partir de 425 aparece no, se llama los 40 años de silencio desde el profeta Malaquías, que fue el último libro escrito del Antiguo Testamento, hasta la aparición de João Batista y el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que se calcula aproximadamente para los 6 antes de Cristo. O sea, no que Jesús nació antes de nacer, sino que el calendario gregoriano que nos conocemos, ¿verdad? Está equivocado, está errado, por lo menos por 6 años, ¿ok? Entonces, Jesús nacería 6 años antes de lo que nos conocemos. Cronología do retorno judaico, ¿ok? Ahora ya hablamos de algo más específico que fue cuando los judíos pudieron retornar para Jerusalén. Ya con Ciro, en el 539, se comienza a reconstruir el templo. En el 538, más no 536, la obra fue detenida, ¿sí? Sabemos que esto aconteció por causa de aquella falsa acusación, ¿sí? Que aparece en el libro de Esdras porque había algunos que falaban de que estaban reconstruyendo las murallas y bueno, ahí comenzó un problema, ¿verdad? Pues la reconstrucción de los muros.
Vamos a ver Cambises de 530 a 522, rey persa, otro rey persa, Darío, no confundir con Darío, la época de Daniel, este es Darío do reino persa y el otro Darío es do imperio babilónico. A continuación, do templo por Zorobabel y Josué, animados por Ageo, por Zacarías, y el templo es totalmente construido en 515. Ya con otros reyes, Xerxes aparecería, ahí encontramos a Suero y aparecería historia de Esther, ¿vio? ¿Dónde aparece? Después del retorno judaico. Y por último encontraríamos a Artaxerxes, que es un personaje que encontramos ya en el libro de Esdras y de Nehemías. Ven aquí un poquito lo que sería el mapa, ¿no? La ruta de Zorobabel en ese primer retorno en 539, ¿sí? Hay marcado en vermelho, la ruta de Esdras, a ser nomeada ministro de Asuntos Religiosos por Artaxerxes y la ruta de Nehemías nomeado gobernador en 444 antes de Cristo y el templo reconstruido y dedicado en 520 antes de Cristo. Bem, yo sé que son muchas datas, tal vez mucha información, mas lo que más a mí como me interesa é que você tenha agora bem claro que o profeta Ageu começou seu ministério profético já depois do cautiverio, entre el primer retorno do grupo e o segundo retorno. Foi o primer retorno de los judeos, donde aparece el ministerio de este profeta. Ahí está en verde. ¿M? En la época casi también de Zacarías. No confundir Zacarías, amén, con el rey. Este es Zacarías, o profeta. Ya sería de los últimos profetas. ¿M? Después del retorno del cautiverio. Amén. Bien, pues un poco ya nos colocamos un poco en situación donde fue que él escribió. Ya sabemos que los judeos habían retornado, no todos, algunos habían retornado a Jerusalén, tenían, ¿verdad?, permisión de Ciro para reconstruir la ciudad y reconstruir sobre todo el templo. E o nome do livro e autor. O nome de Ageu significa festivo, deriva da palavra ag, que significa festival. Ageu provavelmente recibió ese nome porque nació na época de algum feriado judaico. A tradição judaica diz que ele nasceu na Babilônia e que retornou com Zorobabel. Esta é uma tradição judaica que pervive por muitos anos, amém? E queremos compartilhá-la. Isso não está na Bíblia, é uma tradição judaica, ok? Como primeiro profeta da colônia judaica, retornando a Jerusalém no primeiro grupo, ok? Contemporâneo de Zacarias, pregaram em datas semelhantes. E este profeta, o profeta Geu, tinha uma palavra de Jeová para todos os judeus nas suas respectivas esferas sociais. ¿Qué significa esto? Que él Dios falaba a través de él para todos, no solamente para algunos reyes, autoridades, sacerdotes, sino para todos. Por ejemplo, para Zorobabel y Josué, que Zorobabel era el sacerdote y Josué era el gobernador. Vamos a encontrar en el capítulo 1, verso 1. Amén. Perdón, es que me he errado. Zorobabel era gobernador y Josué era el sacerdote. Dice, no segundo ano do rei Darío, no sexto mes, no primeiro dia do mes, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, gobernador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, diciendo, y ahí, ¿verdad?, aparece el motivo de por qué él escribió esta carta, este libro, perdón, estas con dos capítulos. No, verso 12, podemos leer ahí en el mismo capítulo. Entonces, Zorobabel, filo de Salatiel, y Josué, filo de Josadac, somos sacerdote, y todo el resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo timió diante do Senhor. Esto es muy importante porque fue uno de los profetas que obtuvo más frutos, o frutos más visibles de su pregação. Ok? Gracias a Dios parece como que el pueblo comenzó a escuchar, ¿no? Que era el grande problema de otros profetas anteriores al cautiverio. Tanto o gobernador como o sacerdote prestaron atención a la palabra de Dios y colocaran en obra lo que Dios
estava pedindo. No capítulo 2, verso 2 diz, fala agora, Deus disse a Ageu, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o resto do povo. E aí encontramos la segunda parte, ¿verdad? Que fala. También fala una palabra para los sacerdotes, no capítulo 2, verso 10. Ao 24º día do mes nono, no segundo ano de Darío, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, ¿verdad? E aí fala, verso 11, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Uma palavra para os sacerdotes que fala eh, sobre si alguien podría reconstruir el templo con las manos impuras. Y ese era un problema. Entonces, vamos a ver esto, no, no esbozo, pero esa es la primera palabra para Zorobabel y Josué era porque el templo estaba abandonado, en el sentido de que las personas se estaban dedicando más a arreglar a sus casas, a artesonar sus casas, tener sus casas muy, muy lindas, mas a casa de Dios estaba abandonada. Ese es el primer mensaje. Para los sacerdotes era de que no todos podrían reconstruir el templo, porque era necesaria una purificación, una santificación, ¿verdad? Y para todas esas personas, no capítulo 1, verso 3, dice, bello pues palabra del Señor por intermedio profeta. ¿Acaso es tiempo de habitar de vos en casas apaineladas en cuanto esta casa permanece en ruinas? Y ahí Dios está hablando no solamente para Zorobabel y Josué, sino también para todo o pueblo. Amén. Estaban dedicándose a la reconstrucción de sus casas, a colocar sus casas lindas, y la casa de Dios estaba abandonada. Lo mismo podemos encontrar aquí en el verso 12. Entonces Zorobabel, filho de Salatiel, y Josué, filho de Josadac, ¿verdad? Dice que colocaran, atenderan la palabra y fizeram, ¿verdad? Y el pueblo temió diante del Señor. No verso 13 dice, então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, dice o Senhor. Amém? Então que Deus estava ajudando a eles para a reconstrução do templo, que es prácticamente el tema central principal de este libro de Ageo, que es la reconstrucción do templo. Amén. Los capítulos 2, versos 2 y 4, vamos a leer 4 que ya leímos los dos. Ora pues, sé forte Zorobabel, dice el Señor, y sé forte Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, y tú todo o povo da terra, sé forte, dice el Señor, y trabajé porque eu sou convosco, dice o Señor. Entonces encontramos aquí como ya desde el comienzo, profeta fala algo de parte de Dios, llamando a atención, está abandonada, o sea, o povo estaba retornando, el tiempo de cautiverio se acabó, e as pessoas estavam esquecendo de a reconstrução da casa de Deus. Amém? Estamos falando do Antigo Testamento. A reconstrução da casa do Senhor. E, pelo tanto, Deus chama a atenção. Isso não está bem. Deus também chama a atenção em quanto à la pureza e a santificação daqueles que trabalham na casa do Senhor. Amém? E chama tanto a todas as esferas sociais do povo de Judá. La data do libro, 520, siempre falamos, ¿verdad? Aproximadamente. Ageo menciona la data del segundo año de Darío, que es 520 a.C. No confundir, como ya falamos antes, Darío de Persia con Darío de Daniel. Ese es otro Darío, Darío de Babilonia, no es Darío de Persia, son dos Daríos diferentes. Y él recibió de Dios todo material para un libro de Ageo en 4 meses. Eso fue lo que duró aproximadamente desde la primera palabra hasta la última, eh, 4 meses, y ahí está, aparece estas datas, ¿verdad? De donde Dios estuve hablando con el pueblo. O tema central, encorajamento aos judeus para reconstruir el templo de Jehová. Allí alertó al pueblo, sacerdotes, a los líderes, que Jehová estaba ordenándoles que reconstruyesen el templo. Y díceles que a gloria de este templo excedería el templo anterior. Todo pueblo obedeció de boa vontade. Ese es un texto
que como ya falamos antes, vamos a dar una explicación a este texto, ¿verdad? Porque es muy interesante saber en qué momento se está hablando. Es un texto que incluso uno escucha, a veces está en la oración, ¿no? Y tenemos que entender en qué momento fue esta palabra. Toca en el capítulo 2, amén. Capítulo 2, verso 9. A gloria de esta última casa será mayor do que da primera, dice el Señor de los ejércitos. En este lugar daré paz, dice el Señor de los ejércitos. Una das coisas que nós temos que ter muito cuidado, ter muita precaução a la hora de tomar textos, sobre todo do Antigo Testamento, e passar por alto muitas coisas e trasladarla a nossa realidade, contemporaneizar os textos do Antigo Testamento, especialmente quando estamos falando de profecias, amém? Palavras que foram ditas para um momento, para uma pessoa, para um povo, em um momento específico, promesas que muchas de ellas ya fueran cumplidas. Y como ya hablamos la semana pasada, hay promesas que tienen un duplo cumplimiento y que se cumplirán en los tiempos finales. Mas este verso que está hablando aquí, que yo sé, yo escucho muchas veces, ¿no? A gloria de esta casa. Hay una cosa que tenemos que entender aquí. No está hablando de una sola casa. Note aquí que dice a gloria de esta última casa. Amén. ¿Por qué? Porque era otro templo que se estaba construyendo. Entonces, Deus, Deus foi quem originou e dio, amém, a criação tanto do tabernáculo como do primeiro templo, como do segundo templo, ok? Foi Deus quem deu essa ordem. E se você lembra, Deus não somente deu a ordem, Deus deu especificações exactas de como construir o tabernáculo. Até ele mesmo chamou a uma certa tribo, a tribo dos levitas, para el sacerdocio, para la labor sacerdotal. Dios dio detalles da ropa, detalles hasta do propio cuerpo das pessoas da tribo de Leví. Habían hombres, porque no estaba permitido las mujeres. Había hombres que si ellos tenían algún defecto en su vida, no podrían servir. O sea, yo que quiero lembrar para você es que no, Dios no da nenhuma liberdade para a imaginação do homem em como nós podemos servir a Ele, em como nós podemos buscar a Ele, em como nós podemos obedecer a Ele. Deus não dá oportunidade nenhuma. E isto é muito importante, porque por causa disso é que há tantas heresias, tantas falsas doutrinas y tanta idolatría dentro de las iglesias evangélicas. Muchas cosas que no son de Dios, nunca faló Dios nada así. Dios nunca pidió nada así. Y por eso es que eh, la iglesia evangélica está cada vez más llena de falsas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Porque lo que no ven da verdad y lo que no ven de Cristo es falso y lo que es falso es una herejía. Então, muito importante a la hora de nós ler qualquer texto, especialmente quando falamos de profecia, de palavras que Deus dá para uns reis, dá para o povo de Israel, dá para o povo de Judá. Não estou falando já de provérbios, não estou falando do livro dos Salmos, amém? Estou falando de palavras de interpretar e contextualizar textos que são de profecia para naquela época. Tenemos que entender primeramente y comprender quién fue, para quién fue, por qué faló y qué era lo que se faló, si esa profecía ya se cumplió. Entonces, cuando nos leemos aquí esta palabra, ¿verdad? Una palabra linda, ¿no? De que a gloria postrera de esta casa, a la casa postrera, a la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Tenemos que entender lo siguiente. La gloria de Deus, a gloria de Deus não é algo. A gloria de Deus é alguém. E aqui, irmão, temos que ter muito cuidado quando falamos de coisas. Amém? Estamos falando de Deus. Deus é
personal. Amém? Persona, são três pessoas em uma, pero é personal. Espírito Santo é uma pessoa, Cristo é uma pessoa, Deus é uma pessoa. A glória de Deus é uma pessoa. Amém? E a glória de Deus é Cristo. Ele é a glória de Deus. Então, esta profecia, quando diz aqui que a glória de esta casa será, esta segunda casa será maior que a primeira. Por quê? Porque el día que entró Jesús no templo, ahí lá estaba a gloria de Dios. Se cumplió esta profecía. Esta profecía se cumplió cuando Cristo entró en ese templo. Ese día se cumplió esta profecía. Amén. ¿Qué significa esto? Primero, hermano, que nos tenemos que entender que Deus já não habita em casa, em templo feito de mão de homens. Amém? Eu acho que todos nós entendemos isso. Porque muitos de nós venimos, ¿verdad?, de una religión, de una tradición, donde se llama casa de Dios a cuatro ladrillos colocados uno encima de otro. No sabemos que el templo de Dios ya no es una casa. Está en el libro de Atos. Deus não habita em casas feitas de mão de homens, templos feitos de mão de homens. Qual é o templo do Senhor? A igreja. O templo do Senhor é o corpo de Cristo. A casa de Deus é a igreja. Por eso es que la palabra de Dios, Pablo dice que no somos rochas, somos pedras. Amén, pedras vivas. Deus não habita. É bom ter um lugar donde nos adorar ao Senhor. É bom ter um lugar donde nos podemos nos reunir. É bom poder dedicar um lugar para nossas reuniões, pero cuidado com idolatrar o lugar, por favor. Cuidado con idolatrar un lugar, cuidado con decir que ese lugar es santo. Los lugares no son santos, santos somos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Amén. Podemos dedicar un lugar para al Señor. Amén. Pero de momento que ya no estamos lá, ese lugar no significa nada. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Amén. En segundo lugar, Deus, aleluia, não pode ser honrado por mão de homens. Amém? Não hay forma em que você e eu honremos, amém, ao Senhor com nossas mãos. Somente Deus, tratando a través de nossas vidas, pode ser honrado. Lembra lo que falei antes? Só Deus pode fazer que honremos a Ele a través dele ou a través de nós. Deus a través de nós. Ele não espera nada de nossa imaginação, nada de nossa criação, somente que se faça que a sua vontade em nossas vidas. Amém? Ele põe tanto, Ele põe tanto em nossas vidas, tanto o querer como o fazer. Amém? E isto é tão importante no tempo de hoje, onde temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E ser guiados pelo Espírito Santo sempre vai ser, amém, a vontade de Deus em nossa vida. Já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Amém? Então, temos que ter cuidado. Eu vejo a vezes coisas que, de verdade, que me dão tristeza de como se trabalha, se esforçam muito para construir o templo, construir casa para Deus. E hoje, essa congregação pode. Amém. Glória ao Senhor. Pero cuidado com idolatrar o lugar. Cuidado com idolatrar o lugar, porque Deus não habita en casas feitas de mão de hombre. Y eso está, eso es bíblico y eso es así, y eso está en el libro de Atos. Y en toda la instrucción dos apóstoles, você vai encontrar sempre a mesma coisa. Deus habita em seu corpo, que é a igreja. Textos principais que vamos a encontrar el capítulo 1, verso 8. Suba ao monte, traga leña, reconstrua sua casa, e nela porei a minha vontade e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Todo o povo obedeció de boa vontade. Es una de las cosas extraordinarias que aparecen en este libro de Ageu, porque ao contrário dos profetas antes do cautiverio, que o povo não obedecia aos profetas, agora sí começaram a obedecer. Capítulo 1, verso 14, é o texto principal muito importante, dice, y o Senhor despertou, viu, irmão? Senhor despertou, é que Deus não deixa nada para a imaginação do homem. Temos que entender isso
sí o sí. Deus despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, gobernador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo, e eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, e ele deu conhecimento, entendimento em todas as letras e ciência. Una y otra vez, en toda la Biblia você vai encontrar o mismo. É Deus quien hace a obra. Si Jehová no edifica a casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, tal vez alguien está escuchando esto y está preguntando, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La palabra de Dios da respuesta. Tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirlo. La única forma en la que Dios se manifiesta en nuestras vidas es en total debilidad, en total quebrantamiento. La única manera en la que Dios se manifiesta en nuestras vidas es tomando nuestra cruz, negándonos. Palabra llave, casa, templo, 8 veces y considere hasta 5 veces. Entonces, esbozo, 2 capítulos nada más, pero con mucha riqueza, mucha profundidad de cosas espirituales que nos tenemos que aprender y reconocer. Un llamado para reconstruir el templo. Ao governador e ao sacerdote, uma repreensão pela indiferença do povo com a casa de Jeová. Amém? Mensagem, um incentivo para continuar o trabalho. Amém? Capítulo 2, verso 1 até o 9. ¿Por quê? Porque a glória postrera, e eles não viveram essa glória, porque a glória foi Jesus entrando a esse templo. Amém? A glória postrera será maior que a primeira. Porque la primeira, ¿qué aconteció en la primera casa, el primer templo? Dice que Dios, ¿verdad?, emprenchó aquel templo que edificó Salomón. ¿Mm? La gloria del Señor estaba lá presente, era el Espíritu Santo preenchendo aquel templo. Pero ahora estaba Cristo, estaba Jesús entrando en aquel templo. Y era mayor que esa primera gloria, porque estaba Dios mismo entrando en aquel lugar. Mensaje de encorajamiento. Para Zorobabel, yo soy todo puedo para continuar el trabajo sin desmayar. Mensaje a impiedade anula as benções. Aqui do que estávamos falando antes, ¿verdad? Fala os sacerdotes. Vamos a ler porque eu acho que sí temos mais luz. Capítulo 2, verso 10 até 19. Ao 24º dia do mês nonos, no segundo ano de Darío, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: pergunta agora ao sacerdote a respeito da lei. Si alguien leva carne santa na orla da sua veste e ela vier a tocar no pão ou no cozinhado ou no vinho ou no aceite ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderá o sacerdote, não. Então perguntou a Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim em toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. ¿Está escutando? Deus chama a atenção para o povo para reconstruir o templo, mas depois Deus chama a atenção para a santificação e a purificação do próprio templo, do próprio povo. Dice, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10, vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. E vos ferei com queimaduras, com ferrugem, com sarabe e com toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai y vos rogo desde este día en diante, desde el 24º día do mes nono, desde el día en que se fundó el templo do Señor, consideráis estas cosas. Já não semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este día vos abençoarei. Bien, lembremos, o povo estava retornando a Jerusalém, mas esqueciam da reconstrução do templo e eles estavam reconstruindo suas próprias casas. Deus chama a sua atenção no capítulo 1, falando, verdade, dizendo, vocês estão reconstruindo as suas casas, estão esquecidos do templo, e por isso é que
não há fruto no campo, não há, não está dando a terra a benção, porque vocês esqueceram de mim. Então, o povo começa, verdade, a construir o templo, começa a trabalhar para a construção do templo, pero novamente Deus começa a chamar a atenção. Ei, este povo está impuro porque há injustiça, está fazendo injustas, tem que se purificar, tem que cumprir com a lei de Deus, amém? Porque se está impuro, não importa o que você quer fazer, não importa quanto esforço, você tem que purificar, tem que sacar de sua vida o que não me agrada. Amém? Então, estos son ensinamentos profundos para nuestras vidas, que no es cuestión, irmão, de servir, sobre todo es cuestión de estar, de santificar nuestras vidas. Deus não quer a ninguém servindo, Deus quer a todos puros e santos e separados do pecado. Para Dios es mucho más importante la santidad de nuestras vidas que la obediencia. Es que la obediencia está ligada a la santidad. No podemos decir que yo estoy obedeciendo al Señor porque sirvo en la iglesia, porque sirvo a la congregación, porque trabajo no ministerio, trabajo en el departamento, y a mi vida personal está suya por algún pecado, por alguna cosa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Amén. O servicio no es de gloria ao Senhor se não estamos limpos, se não estamos purificados, se não é mesmo Deus trabalhando em nossas próprias vidas, verdade? Porque lembremos lo que falamos antes, não pode ser servido por mãos de homens, não pode ser servido por mãos de homens, é Deus fazendo a obra através de nós. Agora, como Deus fará a sua obra através de nós se temos pecado oculto? Amém? Então, a impiedade anula as benções e há repreensão ao povo por causa da sua negligência moral. La última parte, la queda final dos reinos humanos y establecimiento dos reinos de Dios, una mensaje recibida al mismo tiempo que anterior, no capítulo 2, versos 20 hasta 23. Esa bella palabra do Senhor segunda vez a Jehu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, e os cavalos e seus cavaleiros cairão, pela espada do outro. Naquele dia, disse o Senhor dos exércitos: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatel, servo meu, dice o Senhor, e te farei como un anel de celar porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui está falando já de coisas que não têm tanto que ver diretamente com Judá, está falando de outras nações e aqui encontramos a Zorobabel como uma figura, como uma sombra de Cristo. Amém? Como sumo sacerdote para sempre nosso Senhor. Bem, ¿qué aprendemos? Advertencia contra o egoísmo y o materialismo. Es muy importante. A veces nos idolatramos las cosas que Dios nos dio. Hermano, nuestra carne idólatra por naturaleza. Y podemos recibir cosas maravillosas que Dios nos ha dado, cosas, ¿verdad? Maravillosas, cosas que precisamos para vivir en esta vida, como puede ser un trabajo, como puede ser una casa, como puede ser un carro, ¿verdad? Reconocer que, porque es así, todo lo que tenemos fue dado por Dios y convertir eso en un ídolo. O pueblo judío estaba retornando para Jerusalén, se había terminado tiempos de cautiverio, Dios colocó en su corazón de Ciro, ¿verdad? Que les pudieran retornar y él es en lugar de reconstruir el templo y en buscar a Dios, comenzaron sí, a, a, a levantar a sus casas, colocar sus casas lindas, ¿sí? Y esqueceron de Dios. ¿Puede acontecer hoy en día eso en nuestras vidas? Claro que sí, cuántas veces lo hemos visto y aquí también en la Suiza, que llegan irmãos na fé y cuando Dios abre puertas de trabajo, de repente ten cosas que son cosas terrenas, son cosas temporales, ¿verdad? Esquecemos de dar honra, de agradecer al Señor por lo que Dios nos dio y nos convertimos en egoístas y en materialistas, ¿no? Y hacemos de ese trabajo, de esa cosa, no sé cómo você quiera llamar, una casa, un carro, no sé, cualquier cosa terrenal, hacemos un Dios, porque idolatría es todo aquello que se coloca en una comunión entre Dios y yo. Eso es idolatría.
Não tem que buscar imagem, não tem que buscar deuses, não tem que mudar de religião. É qualquer coisa ou qualquer pessoa, qualquer relacionamento, qualquer coisa que te impide obedecer ao Senhor. Advertencia contra o adiamento de deberes espirituales, porque cuando comenzamos a adorar otras cosas, pues abandonamos nuestra responsabilidad espiritual. Y o justo reage correctamente a repreensão. Y ahí encontramos, ¿verdad? Para bien, aleluya, o povo reagiu a esa repreensão con temor. A magnitude histórica de un profeta se mide no pelos pasos literários de seu estilo, mas pela obra que realiza. Porque realmente Ageu não é um livro muito grande. Você pode ler agora, em 5 minutos, pode ler tranquilamente este livro. Pero tem uma profundidade espiritual muito grande que entendemos que o Senhor continua falando para nossas vidas. O templo, já sabemos, não precisamos templo, não precisamos um lugar, nós somos o templo. Y es importante que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque somos pedras. ¿Ah? Cuando la congregación local se une, se está uniendo al cuerpo de Cristo. Amén. Y él mismo faló, donde están reunidos dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo también. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es Cristo y estamos reunidos y Él está. Amén. Entonces, deixemos que Él faça su obra a través de nuestras vidas. Amén. Busquemos el reino de Dios, a su justicia. Amén. Y aprendamos esta lección de este libro de ayer. La próxima semana continuaremos con el siguiente profeta, que será el profeta de Zacarías, y estaremos ya casi terminando el Antiguo Testamento. Atentão, que tenhas una semana de victoria.